Esta es la Sony A9 III, un hito en el mundo de la fotografía, un salto tecnológico que se compara... me estoy enrollando. Con lo que es el... no, esto está torcido, ¿no? A ver... Esta es la Sony A9 III, la que promete ser la cámara más potente del mundo a día de hoy. Trae un Global Shutter que es un hito tecnológico y algo que vamos a probar en el día de hoy. No os voy a contar todas las especificaciones que trae porque para eso ya hay muchos vídeos y podéis ver en muchos de ellos las especificaciones de esta cámara, pero sí que voy a poner a prueba una cosa que me interesa mucho: cómo funciona el Global Shutter en lo referente al vídeo, porque aunque esta cámara está diseñada para fotografía deportiva de altísimo nivel, nos trae una serie de características de vídeo que prometen ser realmente potentes, pero cómo es el rendimiento y cómo se desempeña realmente a la hora de grabar vídeo con ella. Eso es lo que quiero ver en el vídeo de hoy. Y no solo eso, sino que la voy a poner al ladito de mi Canon EOS R5C, que es la cámara que he usado para vídeo durante el último año y que es una cámara de cine. O sea, es una cámara que está diseñada específicamente para potenciar la grabación de vídeo y es súper potente grabando vídeo. ¿Cómo se comporta esta Sony A9 III con obturador global respecto a la Canon R5C con obturador de rolling shutter normal pero con características especiales para vídeo? Esto lo veremos también en este vídeo. Pero ¿por qué ponerme a analizar y a probar las características de vídeo de esta cámara que está diseñada para fotografía deportiva? Pues es bastante sencillo. Con el Global Shutter nos trae una serie de ventajas que para vídeo son realmente buenas y que iremos viendo en este vídeo. Pero es que además, con las características de vídeo que promete esta cámara, sumadas a las características de foto, que son una auténtica locura, es potencialmente la cámara híbrida más potente que haya existido nunca. También cuesta 7.000 pavos. Por eso quiero pararme a analizarlo, probarla de verdad y realmente compararla con una cámara que yo ya tengo súper aprendida, como es la R5C, y que tiene un resultado en vídeo que es espectacular. Pues ver si realmente está a esa altura y si la podemos considerar la cámara híbrida definitiva, al menos hasta el día de hoy. Pero antes de empezar tenemos que entender tres cosas. La primera, es una cámara, como he dicho, diseñada para fotografía deportiva y vamos a tener una serie de características que lo más probable es que muy poquitos de nosotros vayamos a sacarle partido. Ráfagas de fotografía a 120 fotos por segundo en RAW más JPG, un locurón, y capacidades de obturación loquísimas, de un 80.000 AVO, un 60.000 AVO, un 16.000 AVO. Son capacidades que creo que muy poca gente en el mundo real va a necesitar. Solo gente que se dedique profesionalmente a la fotografía deportiva o incluso a fotografía de fauna salvaje, cosas así, sí se pueden utilizar, pero realmente no. Entonces vamos a estar pagando quizá de más si compramos esta cámara para grabar vídeo, por ejemplo, o para usarla en entornos de fotografía de otros tipos, ¿no? El precio, que es la segunda cosa que tenemos que ver, son 7.000 pavos. Son 7.000 euros que cuesta el cuerpo de la cámara, es decir, no es nada barata. Si la comparamos con la A9 II, que es la cámara a la que esta sustituye, en su momento de lanzamiento costaba unos 4.500 euros, o sea que hemos aumentado bastante ese precio de venta. Esto se debe, yo creo, principalmente a que, como esta tecnología es nueva, pues ahora tienen que amortizarla. Llegará un momento en el que los sensores Global Shutter, si se establecen, se habrán amortizado y se podrán incorporar en muchas cámaras a precios más baratos, pero por ahora eso no está pasando. Y la tercera cosa, que es la que hace especial a esta cámara y la hace única en el mundo a día de hoy, es que incorpora un obturador global o un Global Shutter, que se llama. Esto significa que es capaz de leer todas las líneas del lector de una sola tacada, todas a la vez, ¡pum! No tiene que hacer ese barrido de píxeles para leer el sensor, por lo cual tenemos una serie de ventajas y unas posibles desventajas que también comprobaremos ahora, pero que básicamente hacen que esta cámara sea súper novedosa y que a la hora de trabajar con ella o de grabar con ella vayamos a notar bastantes diferencias. A la hora de grabar vídeo con una cámara con Global Shutter vamos a encontrar principalmente 4 ventajas. La primera es que nos olvidamos del rolling shutter, ese efecto gelatina que teníamos cuando hacíamos movimientos rápidos laterales fuera, porque como lee el sensor de una sola tacada, eso ya no pasa. La segunda es que vamos a conseguir un resultado mucho más natural cuando estamos grabando con cámara en mano. Esto es algo que ya vemos en cámaras de cine, en cámaras pues, que se utilizan para grabar Netflix, para grabar cosas realmente tochas de vídeo.
y que muchas veces vemos que tienen como un aspecto más natural o una textura más natural, y esto en parte se debe a que algunas de estas cámaras, como la Red Komodo 6K por ejemplo, incorporan Global Shutter. Esto, al leer el sensor de una tacada, asimila, por así decirlo, mucho la imagen que está capturando a lo que ve el ojo humano de forma natural, sobre todo cuando estamos cámara en mano. Las grabaciones cámara en mano van a ser mucho más naturales porque ese movimiento, al no estar condicionado por la lectura de líneas en serie, pues se consigue que quede un poco más natural. El tercer punto es que cuando estamos grabando con parámetros automáticos, el sensor es capaz de cambiar la exposición de una forma más exacta, ya que al estar leyendo el sensor de una sola tacada, tiene toda la información del frame en el mismo preciso momento, entonces puede cambiar ciertos parámetros más rápido. Aunque realmente esto yo creo que no es tan notorio porque cuando estamos grabando vídeo, al menos yo casi siempre tengo todo en manual y prefiero controlar yo todo. El cuarto punto, que no depende en sí del Global Shutter, sino de esta cámara, aunque también está ayudada esta característica por el Global Shutter, es que nos vamos a olvidar del fliqueo, que eso es una locura, eso es increíble realmente cuando estamos grabando vídeo. Ese efecto de flickering o de parpadeo que tenemos con ciertas luces, televisiones, paneles LED, etcétera, etcétera, que es súper molesto en vídeo y que es imposible de eliminar cuando ya tenemos el vídeo hecho, lo vamos a omitir. O sea, no vamos a tener eso y me parece una locura. O sea, es algo realmente importante y que ayuda mogollón, mogollón. Sabiendo esto, que son características que dependen del Global Shutter, ya os digo, ¿qué es lo que hace realmente especial para la grabación de vídeo a esta Sony A9 III? Pues lo principal es que podemos grabar 4K hasta 60 fotogramas por segundo sin recorte y con un oversampling de 6K. Eso quiere decir que coge una imagen 6K y digamos que la aplasta o la compacta en un 4K, por lo cual nos da una resolución 4K pero con mucho más detalle. Se ve una imagen con más detalle y con un ruido más pequeño, pero también es capaz de grabar 4K 120 fotogramas por segundo sin recorte, que eso es brutal. Eso, vamos, hay muy poquitas cámaras que lo puedan hacer. Esta sí no es un oversampling, no coge un oversampling de 6K y lo mete en un 4K a 120 fotogramas por segundo, pero tener 4K a 120 fotogramas por segundo sin calentamiento, porque eso también lo he podido probar, y en todos los modos, no sé cómo, pero en todos los modos me ha estado dando 1 hora, hora y 5 antes de calentarse, entre 1 hora y 1 hora y 20 más o menos. En 4K sí que ha sido bastante menos, pero bueno, normalmente no grabamos 4K así todo el rato a 120 fotogramas, es para momentos precisos. Ahí se me ha calentado a los 25 minutos más o menos, pero no es algo realmente drástico o grave, porque es que no vamos a estar grabando, como decía, 4K 120 fotogramas de continuo así durante tanto tiempo. Luego tenemos un sensor de 24 megapíxeles que me parece una resolución perfecta para una cámara híbrida, porque cuando tenemos más megapíxeles en foto puede ser mejor, pero luego el rendimiento con altas ISOs baja. Y eso es algo que en vídeo muchas veces se sufre más porque no se necesitan tantos megapíxeles para grabar vídeo. Con 12, por ejemplo, o realmente con 8,8 podrías grabar un 4K, para que os hagáis una idea. Entonces, tener 24 hace que en el modo de fotografía sea perfecta y usable para todo y que en vídeo no se vea perjudicado. Y luego además tiene un sistema de autoenfoque que es increíble. O sea, yo no me explico cómo enfoca tan rápido, cómo detecta todo tan rápido, porque tiene asistentes de inteligencia artificial, pero el sistema de enfoque es una auténtica locura. Pero no todo es de color de rosa, porque seguramente, si habéis estado viendo vídeos o así, y si no, os lo cuento yo, se dice que los sensores de Global Shutter tienen dos desventajas grandes. La primera es que rinden peor en situaciones de baja luminosidad o con altas ISOs. Y el segundo es que dicen que en cuanto a rango dinámico sufren bastante, o sea, tienen menos rango dinámico que un sensor convencional CMOS de Rolling Shutter o basado en tecnología de Rolling Shutter, que es básicamente la lectura de las líneas secuencial, ¿vale? Entonces eso también lo quiero comprobar hoy y compararlo con la R5C, que es un sensor Rolling Shutter versus Global Shutter. Pero vamos al meollo. Seguramente habréis visto a lo largo de este vídeo, de lo que llevamos, varias pruebas de vídeo con la A9 III. Pero en cuanto a rango dinámico, realmente notamos esa diferencia. Yo personalmente la he puesto en situaciones bastante típicas, como puede ser día soleado en el exterior, grabando en el interior, entrando luz por la ventana, teniendo zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras. La verdad es que noto que el rango dinámico está muy bien. O sea, de hecho está a la altura de la R5C, ya os digo. En ese aspecto no he notado nada. Os dejo las pruebas para que las vayáis viendo y las vayáis comparando,
pero realmente más allá del color, que Canon ya sabéis que quizás es un poco más contrastado y más cálido, y Sony es un poquito menos contrastado y más tirando hacia colores un poco verdosos, que eso depende de las cámaras, no vais a notar mucha diferencia y veréis que realmente son dos imágenes realmente potentes y con un rango dinámico bastante bueno. A mí personalmente me cuesta bastante encontrar diferencias. Pero en cuanto al rendimiento ISO, me he encontrado una pequeña sorpresa que quizás sea un poco negativa. Teniendo en cuenta que es una cámara que está diseñada para fotografía deportiva, en la cual uno siempre se va a estar disparando, o casi siempre, con objetivos muy largos que requieren de una velocidad de obturación bastante alta, y dos, vamos a estar disparando o haciendo fotos en situaciones de movimiento muy rápido, de mucha acción, que vamos a necesitar congelar el movimiento y por tanto disparar también con velocidades muy altas. Con esas expectativas, el rendimiento ISO que me ha dado esta cámara a mí me ha decepcionado un poquito. No es malo, pero está a la altura de, por ejemplo, la Sony A7 IV que llevo probando y utilizando ya 2 meses. Os dejo el vídeo al final de este si queréis echar un ojo. ISO 1000, ISO 1600, 3200, 6400, 12800 y el máximo que es 25600. Esto es ISO 800, ISO 1600, 3200, 6400, 12800 y 25600. Pero claro, estamos comparando el rendimiento ISO de una cámara de 2.400 euros más o menos con el de una cámara de 7.000. Hay 4.600 euros de diferencia, es bastante grande. Entonces, ¿es un rendimiento malo? Para nada. ¿Es un rendimiento a la altura de una cámara de 7.000 euros? Yo creo que está un pelín por debajo. Un pelín por debajo. No creo que sea algo dramático. De hecho, sí que es verdad que cuando levantas sombras, el ruido que tiene es un ruido bastante limpio. No tiene artefactos de color o píxeles que de repente se ven ahí rojo, verde, sino que mantiene bastante bien la consistencia del color. Pero bueno, el rendimiento ISO yo creo que en una cámara de este precio, con un rolling shutter, un sensor rolling shutter normal, habría tenido mejor rendimiento. A mí personalmente sí me merecería la pena sacrificar este poquito de rendimiento ISO para ganar las ventajas que nos da el rolling shutter, pero eso ya depende de cada uno. Pero antes de seguir con el vídeo me gustaría pedirte que te suscribas porque el 80% de la gente que ve mis vídeos no se suscribe y pues duele bastante. Así que si te suscribes me haces muy feliz y pues me ayudas a llegar a ese objetivo, sueño imposible casi, pero bueno, que está ahí, que es llegar a los 100.000 suscriptores antes de que acabe este año 2024. Tenemos todo el año, pero bueno, es muy difícil, ¿eh? Estamos ahí en 42.000 suscriptores, al 42%, pero bueno, gota a gota se hace el río y con un poquito de ayuda llegaremos. Así que si te suscribes te lo agradezco muchísimo. Pero bueno, teniendo en cuenta todas las pruebas que he podido hacer, comparándola con la Canon EOS R5C, que es una cámara diseñada o pensada para grabar vídeo en entornos profesionales y que realmente tiene un rendimiento que es brutal. De hecho, esta cámara tiene el 4K a 120 fotogramas por segundo más nítido que he visto yo. ¿Cómo anda la nitidez de la Sony A9 III en vídeo? Ya os digo, en 4K 25 fotogramas o 24 y en 4K 60 fotogramas lo noto súper nítido, súper nítido. He de decir que las pruebas de ambas las he hecho con sus objetivos respectivos 24-70 f2.8 tope de gama. En la Sony el G Master versión 2 y en la Canon el RFL, que es el tope de gama en ambas. Entonces la calidad de imagen de ambos objetivos, que de hecho os dejo al final de este vídeo también un vídeo donde comparo estos dos objetivos, por si os preguntáis si es mejor objetivo de Sony o objetivos de Canon, lo tenéis ahí, pero lo que es la nitidez la he notado súper bien. En 4K 120 fotogramas veréis que el Canon es considerablemente más nítido. ¿Por qué? Porque tiene un sensor 8K y hace un oversampling de ese 8K al 4K. En cambio, en la Sony A9 III, eso no lo hace en el modo de 120 fotogramas por segundo.
En el de 60 y en el de 24 hace un oversampling desde un 6K. Entonces la nitidez entre un oversampling de 8K a 4K y de un 6K a 4K, incluso viéndolo en una pantalla Super Pro como tengo yo, la verdad es que no noto muchas diferencias. De hecho, en el vídeo, con la compresión que mete YouTube, seguramente lo veréis exactamente igual. Pero en 4K a 120 fotogramas sí que es considerablemente más nítida la R5C. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo creo que la Sony A9 III no es una cámara para grabar de forma profesional en entornos de vídeo, pero sí es una cámara que te puede salvar de muchas necesidades a nivel profesional para el vídeo, ¿vale? Ese 4K 120 fotogramas, tenerlo en una cámara de este tamaño y encima suplementando a todas las características de foto que trae, pues me parece increíble. O sea, me parece que es algo bastante loco, ¿eh? Tenerlo en una cámara de este tamaño, eso sí, chiclín lo estamos pagando en esos 7.000 euros. O sea que sí, yo creo que a día de hoy, hasta que salgan próximas cámaras de Sony o de Canon, porque hay alguna patente por ahí que Canon ya ha presentado sobre Global Shutter y tal, pero bueno, eso se verá en el futuro. Creo que esta es la cámara híbrida más potente que tenemos ahora. Puede ser la mejor cámara híbrida que existe, o al menos que yo he podido probar hasta ahora, pero creo que no merece la pena para la gran mayoría de personas que podéis estar viendo esto. Porque en esos 7.000 euros que estamos pagando por esta cámara, no solo estamos pagando el Global Shutter, que ya hemos visto que tiene muchas ventajas, estamos pagando la ráfaga de 120 fotografías por segundo que probablemente tú no necesites. Estamos pagando la posibilidad de obturar a un 80.000avo de segundo que posiblemente tú tampoco necesites. Estamos pagando el conector Ethernet que tenemos aquí y todas las conexiones para poder mandar archivos de forma ultra rápida en un partido o en una situación en la que tenemos que enviar ese material a la revista o a la editorial o a donde sea para que lo publique cuanto antes. Esas cosas son las que un fotógrafo profesional del entorno del deporte de alto nivel necesita, pero que la gran mayoría de nosotros no necesitamos y que sí estamos pagando al comprar esta cámara. Por eso yo, aunque esta cámara me parece la híbrida más potente que hay a día de hoy, tenemos por ejemplo, que es la cámara que a mí más equilibrada me parece, que es la Canon EOS R5, que tiene 45 megapíxeles, ráfagas más contenidas que estas, pero también llega a grabar 4K 120 fotogramas por segundo. El tema del calentamiento se solucionó con actualizaciones y que a día de hoy podemos encontrar por 3.500 euros cuando salió en 4.500 más o menos, y que, pues, haced la cuenta, con una de estas nos compramos dos Canon R5. De hecho, esta oferta os la dejo en la descripción. Si vais a comprar, pues si lo hacéis desde ahí, os lo agradezco muchísimo, porque si usáis mis links ya sabéis que una pequeñita parte se destina al canal y eso pues me ayuda a seguir creando y es en general poco a poco, como he dicho antes, gota a gota, es una gran ayuda, así que si usas los enlaces te lo agradezco un montón y a vosotros pues os cuesta lo mismo, está claro. A lo que quería llegar es, sí, probablemente sea la cámara híbrida más potente que existe, pero también es una de las cámaras que probablemente menos rentable te va a salir si eres un usuario promedio, un fotógrafo, filmmaker que tiene unas necesidades promedias, ¿vale? Si no eres fotógrafo deportivo de alto nivel, esto seguramente no lo vayas a rentabilizar nunca, ¿vale? Entonces, si quieres una cámara híbrida, hay otras opciones. Y con lo que yo me quedo de este vídeo, tras haber probado esta cámara, es que probablemente la tecnología que encontramos en esta Sony A9 III la vayamos a encontrar en futuras cámaras de Sony. Como por ejemplo una futura Sony A7 IV, que sería brutal tener un sensor Global Shutter en una de estas, aunque ahí lo veo más difícil que lo metan en la gama de entrada, por así decirlo, en el sistema full frame de Sony, pero sí que lo vería muy interesante en una Sony A7S4, que de hecho es la siguiente que tienen que renovar, o en teoría vamos, porque la A7S III tiene ya 3 años y pico. Tener un sensor, por ejemplo, de 20 megapíxeles, Global Shutter, y que no haga ráfagas a 120 fotos por segundo, que no obture a un 80.000avo, que le quiten estas cosas, estos puertos y tal, que tiene la A9 III, pero que nos dejen una Sony A7S4 por 4.200 o así, o 4.500 euros, con Global Shutter. Eso ya sí que me parecería una locura. Y me queda por comentar algo que como usuario de Canon nunca he echado en falta, pero que al haber estado probando Sony, como ya dije en el vídeo que os he comentado, lo eché mucho en falta: la ergonomía. La ergonomía de las cámaras Canon siempre ha sido fantástica, brutal. La puedes tener en la mano durante horas y horas, hacer una boda, hacer un evento, lo que sea, y la mano no hace un sobreesfuerzo. En cambio, en las cámaras Sony, el grip siempre ha sido muy malo.
O sea, ha sido una ergonomía siempre, en mi opinión, bastante mala, y si tienes una mano relativamente pues, o mediana o grande, siempre se te va a quedar un dedo por fuera. En esta cámara, por primera vez, han cambiado el tipo de grip y este grip es realmente cómodo. Este grip sí que merece la pena. Es un grip que se puede utilizar sin extensores de empuñadura y que resulta cómodo. Esto, por ejemplo, sí que lo pueden llevar a las próximas cámaras. De hecho, yo creo que lo deberían llevar a todas las próximas cámaras que saquen, porque esto es un plus muy, muy, muy grande, ¿vale? Poco más. Decidme qué os ha parecido esta cámara, qué opináis, si merece la pena, si está sobrevalorada, si realmente estamos montando una montaña de un grano de arena, porque realmente esas ventajas del Global Shutter hay muy pocas personas que la vayan realmente a optimizar o que lo vayan a notar de verdad. Pero bueno, siempre con respeto, ya os digo. Os leo en comentarios, pero eso sí, quiero acabar este vídeo con una pequeña reflexión. Como sabéis, yo soy usuario de Canon desde hace mogollón de años y pues he hecho cientos literalmente de vídeos sobre material de Canon. Como me propuse este año empezar a traer cosas de Sony y de otras marcas que también iréis viendo, me metí en un fregado, quizá por así decirlo, en un meollo, en un problema que fue comprarme una Sony A7 IV y usarla de forma exclusiva para hacer todo, absolutamente todo, durante 2 meses, con el objetivo de comprenderla con la misma profundidad que comprendo el sistema y las cámaras de Canon, y así poder transmitiros realmente una experiencia de uso y unos vídeos con una calidad mucho mayor. Esto lo quiero decir porque yo pasé de estar trabajando con esta Canon EOS R5C, que es una bestia para grabar vídeo y realmente tiene todo lo que he podido necesitar para grabar vídeo, a grabar con una Sony A7 IV, que es una cámara mucho más sencilla, más limitada, sobre todo en la grabación de vídeo. Y realmente he podido realizar todos los proyectos que he tenido con éxito. Y eso me ha llevado a pensar que muchas veces las necesidades que tenemos realmente son necesidades que creemos que tenemos, pero que no tenemos realmente. Así que antes de comprar cualquier cámara o cualquier cosa en la vida, piensa si realmente es una necesidad o crees que la necesitas, ¿vale? Poco más. Os leo en comentarios y os veo en el próximo vídeo. Chao, chao.